Saludos cordiales, soy su servidor Juan Maldad para el programa de Las Cuatro Esquinas, que ya saben es un lugar donde se dan cita lo mejor de la lucha libre, diferentes personalidades. En esta ocasión ya lo identificaron, Mini Doctor Psiquiatra. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Juanito Maldad, pues aquí a la orden para contestar todo lo que quieran saber y pues muchas gracias por el espacio que me brindas. Exactamente, pero con el compromiso de que próximamente te vamos a invitar ahí a nuestros estudios. Claro que sí. En esta ocasión te encuentras aquí en este colegio, ¿no? Y traes productos oficiales y todo. Veo que se reunieron otras figuras aquí también. ¿Qué me puedes platicar? ¿Cómo los ha tratado el público? Pues bastante bien, hay bastante aceptación por parte de la gente, gracias a Dios. Pues como tú sabes, la lucha libre es un deporte que goza de mucha popularidad y de mucho arraigo entre las personas de aquí de la ciudad, y afortunadamente nos ha ido bastante bien. Exactamente, y pues como que retomando todo, ¿no? Porque después de esta pandemia, casi 2 años tuvo frenado al medio luchístico, y no nada más al medio luchístico, sino al deporte en general. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Así es, pues como tú dices, estamos otra vez tratando de volver a la normalidad, obviamente con las debidas precauciones, y precisamente también eso atribuimos el éxito de estos eventos, de estas expos. La gente pues obviamente se cansó de estar encerrada y busca divertirse, busca salir a distraerse y retomar su afición también por la lucha libre, y eso pienso que es algo muy positivo. Exactamente. ¿Y cómo ves el momento actual de esta lucha libre? Difícil en lo económico y todo, precisamente por esta pandemia que nos hizo esa maldad, ¿verdad? De venir a frenar un poco. ¿Cómo ves el momento actual de la lucha? Pues un poquito difícil, como bien dices, tanto para, a todo lo que afecta el ámbito de la lucha libre, promotores, luchadores, también la cuestión de los gimnasios, pero como te repito, gracias a Dios estamos saliendo adelante, se está retomando. Todavía estamos un poquito, se puede decir que como que agarrando vuelo, pero esperemos que vuelva a ocupar el auge que teníamos antes de la pandemia. Exactamente. ¿Y ya cuánto tiempo llevas con este personaje de Mini Doctor Psiquiatra? Bueno, de Mini Doctor Psiquiatra estoy desde 1997. Desde 1997 tengo el personaje de Mini Doctor Psiquiatra, y anteriormente pues debuté en 1986, o sea que tenemos aproximadamente 35 años como luchador. Se dicen fácil, ¿verdad? Pero qué difícil es vivirlo. ¿Y qué experiencias recuerdas de aquellos años, por favor, que nos puedas compartir aquí? Bueno, para empezar, pues eran tiempos un poquito más difíciles que los actuales. Simplemente para que te consiguieras quien te quisiera enseñar era difícil. Yo me inicié en los legendarios Baños Gloria de la colonia Morelos, y me acuerdo que la primera vez que fui a entrenar, pues no, en sí más que enseñarme, me dieron una arrastrada de esas de las que se sueñan. Volví al siguiente día, me dieron otra. Que te dejan con fiebre por varios días. Exactamente, pero yo aún así regresaba, y hasta que por fin como que vieron que sí me gustaba, y ya empezaron a enseñarme ya en forma. Exacto. También para pasar el examen pues era muy difícil, había un poquito más de exigencia. Yo recuerdo que cuando presenté mi examen, de todos los que íbamos, unas 50 personas, nada más pasamos 3, y para que me autorizaran el uso de la máscara tuve que aventarme otro examen más. Exactamente, sí, para utilizar máscara es el doble de peligroso, no de peligroso, sino que la exigencia por parte de los comisionados, ¿no? ¿Por qué? Porque el usar una máscara pues es una responsabilidad. Vamos, yo siempre he dicho que ser enmascarado en la lucha libre es un honor, es un privilegio y también es una responsabilidad. No cualquiera puede ser enmascarado. Exacto. Por eso pienso que también por eso está bien que sea, o que tengan una exigencia para autorizar una licencia para una máscara. Exactamente. Y pues recuerdas tus sinodales en ese entonces, porque muy difíciles también. Pues mira, mis sinodales fueron, entre otros, fue el Villano Primero, en paz descanse. Nada más. Y el Suriano. Palabras luchador, mayores. A lo mejor no muy reconocido por los aficionados actuales, pero fue un luchador que llegó a brillar estaba en el toreo, ¿no? En el toreo de manera modesta, y fue una estrella de las arenas chicas en la periferia de la capital y del Estado de México. Sí, pero fíjate, todas esas figuras son los que ayudan a forjar a los verdaderos luchadores, porque son luchadores que, aunque muchas veces los programen en terceras luchas o segundas,
pero ellos son muy recios, ¿no? Los clásicos caladores que llamaban. Exactamente. Que eran los luchadores, eran como los filtros. Si los pasabas, pues podías seguir adelante, si no, pues te quedabas donde estabas o de plano hasta te retiraban. Exacto. Eran las barreritas que uno tenía que pasar para seguir adelante, ahora sí que para poder superarse. Exacto. Y pues por esos tiempos te llegó el inicio de que entró el medio de comunicación como es la televisión a la lucha libre. Ese movimiento, ¿qué opinas de en aquel entonces? Mira, yo recuerdo, de hecho a mí me tocó la época en que todavía estaba la absurda prohibición de las transmisiones aquí en el Valle de México, y nada más en el Valle de México, porque por ejemplo... En Guadalajara se transmitían. Sí, de hecho yo tengo familia en Guadalajara y desde siempre se habían transmitido las funciones de lucha por televisión. Incluso, te digo, yo cuando iba de vacaciones a Guadalajara, nada más llegaba, saludabas a mis familiares y me iba a la Arena Coliseo de Guadalajara. No estaba muy retirado de donde vivían mis familiares y te digo, si alcanzaba a llegar a buena hora, entraba a la función, si no, de todas maneras asistía para comprarme la máscara y la revista, y caminando por la Avenida Independencia, que es la que te saca a la calle de Medrano, ahí en Guadalajara, lo mismo veías a la gente pegada al televisor, pasabas por los negocios, fueran restaurantes, taquerías, peluquerías, mueblerías, lo que tú quieras, la gente con la televisión prendida y viendo la lucha libre, y llegabas a la arena y a la hora que acababa la función veías salir mares y mares de gente. O sea, eso de que dicen que también que la televisión perjudicó la lucha libre, pues es algo relativo, Pues por un tiempo le dio mucha popularidad, pero yo pienso que fueron otros factores los que causaron que la afición se retirara de las arenas. Pues antes todo eso se basaba, la publicidad para los luchadores, en puras revistas o en los periódicos. A mí me tocó, una época en que si no ibas a la función, tenías que esperarte una semana a que saliera la revista para que pudieras ver los resultados. Así es, exactamente, porque de hecho en los periódicos eran contados los periódicos que se ocupaban de la lucha libre. Los únicos medios eran las revistas, pero hasta eso, había varias revistas. Exacto. Había muchas, el Halcón, combates de lucha libre, la clásica lucha libre, el Knockout, el Arena, la Arena de box y lucha y el mundo del ring box y lucha, que es la que sobrevive hasta hoy, sin contar con unas que fueron un poquito más efímeras como Punch, exacto, como Campal, como Haces de la lucha libre, en fin, pero mínimo 5 revistas hubo en circulación, 5 revistas al mismo tiempo y todas con muy buenos tirajes. Exactamente. Después llega el mundo de la televisión, pero eso, como ves, dosificado, yo creo que sí puede ayudar, ¿no? Porque, como dices, muchos dijeron que eso había hecho que la lucha bajara, pero me acuerdo, había un programa Acción, ajá, ¿lo recuerdas? Ahí Enrique Llanes, que también había sido luchador, daba un reporte, pero en resumen, de lo que había sido la función, y uno, si quería saber qué más había pasado, pues tenías que ir a la función para enterarte. Por una parte era como una especie de ventana para asomarte un poquito a la lucha libre. También recordemos que por 1984 hubo una temporada muy breve de lucha libre en televisión, los famosos Super Lunes que pasaban por el Pabellón Azteca. Del Pabellón Azteca, y también fue que le dio un poquito más de publicidad a la lucha libre, pero una publicidad que en realidad como que no la necesitaba, la verdad. No necesitaba. Sí, porque había llenazos entonces. Exactamente, o sea, vamos. Muchos dicen, es que la lucha libre se hizo popular por la televisión. No, señores, la lucha libre ya era muy popular desde antes de que hubiera televisión. Y la prueba, ¿cuántas arenas no había? Exactamente. Antes? Y simplemente, por ejemplo, por lo menos más de 200. Te voy a poner un ejemplo. El día de lucha por excelencia era el domingo. Sí. Y vamos a suponer, por ejemplo, la López Mateos de Tlalnepantla, la Arena Naucalpan y el Toreo de Cuatro Caminos. Las 3 arenas tenían función el mismo día, a la misma hora, y las distancias son relativamente cortas. Por ejemplo, simplemente de la Arena Naucalpan al Toreo, no hay, yo creo que ni 2 kilómetros de distancia. Exacto. Tanto había gente en Naucalpan como había gente en el Toreo. Se llenaba. Y se diga la Arena de Revolución. La Arena de Revolución es la única arena que yo conozco que trabajaba 3 días a la semana, y de esos 3 días 2 eran seguidos. Trabajaba jueves, ajá, sábado y domingo. Y con los 2 elencos, tanto independientes como coliseínos, y para las 3 funciones había gente. Exacto. ¿Dónde quedó toda esa gente? Yo recuerdo también
el toreo de Cuatro Caminos, que a veces daba funciones a mediodía y en la tarde en el Palacio de los Deportes, y en las dos se llenaba. Sí, exactamente. Y sobre todo, algo muy curioso. Muchos dicen, es que la lucha de antes, que aburrida, que el toreo, que los mismos luchadores cada 8 días, pues precisamente, ¿qué calidad tenían esos luchadores que durante 20 años estuvieron llenando el toreo con los mismos luchadores? Generalmente nada más de vez en cuando, bueno, no de vez en cuando, pero nada más era cuestión de combinarlos con extranjeros que venían, Ajá. o recombinarlos entre ellos mismos, y se hacían unos programones, y siempre con muy buenas entradas. Y como dicen, la crema innata de los extranjeros. Exactamente. O sea, vamos, para mí, si me preguntas la época de oro de la lucha libre, para mí no fueron los 50 donde estuvo el Santo, donde estuvo Blue Demon, o sea, fue una muy buena época, pero para mí la mejor época fue la del toreo. ¿Por qué? Porque fue cuando el luchador se internacionalizó. Exacto. Salía a Japón y cuando salía a Estados Unidos. Cuando México se consolidó como la potencia principal de la lucha libre. Fue cuando se consideró la lucha libre mexicana como la mejor del mundo. Cuando de todos los países venían a México a aprender. Y cuando los luchadores estuvieron mejor pagados. Cuando todas las estrellas mundiales vinieron en plenitud. Exacto. A luchar a México. No es lo mismo que vengan ya cuando están en decadencia, cuando ya salieron de la empresa donde eran estrellas, o que no es lo mismo eso que venir cuando estás en tu plenitud. Y en esa plenitud conocimos a un Antonio Inoki, conocimos a un Stan Hansen, a Hulk Hogan. A Hulk Hogan. Y de hecho, aquí se forjaron estrellas como un Tiger Mask. Exactamente. Por decirlo así. Sí, es lo que digo, los luchadores venían a aprender aquí, se los llevaban y ya con la enseñanza de aquí los regresaban como verdaderas estrellas. Exactamente, y de hecho a lo mejor ya traían algo, obviamente no digo que vinieran en cero, sobre todo los japoneses, pero el estilo que aprendían aquí en México les servía para complementar lo que ya traían y para hacerlos más espectaculares. Por ejemplo, Satoru Sayama era un excelente luchador, muy bueno, pero fue después de que consolidó su aprendizaje en México cuando le tocan el personaje de Tiger Mask. Exactamente, primero él había pasado por la empresa mexicana que ahora es el Consejo Mundial. Sí. ¿Y qué nos puedes comentar del señor Francisco Flores, aquel que también logró darle la pelea al elenco precisamente de la empresa mexicana? Pues el señor es una persona visionaria y sobre todo tuvo lo impresionante del señor, y yo pienso que muchos no se han fijado en esto. El señor, cuando decidió iniciar esta aventura de los independientes, el señor ya era una persona grande. Sí. Y ahora sí que arriesgó todo por el todo. Exacto. Y lo hizo. Pero ¿cuál fue la fórmula de su éxito? Algo que actualmente las nuevas empresas no tienen. ¿Cuál es el error de las actuales empresas? Las actuales empresas convocan a sus ruedas de prensa y presentan a su elenco, muy padre, su elenco y lo que tú quieras, pero les hace falta algo muy importante, primordial, las plazas. ¿Dónde vas a meter a tanta gente? Don Francisco Flores, simplemente para empezar, tenía por lo menos 2 arenas para mover a su gente, lo que era Pachuca, que era su sede, y lo que era Toluca. Exacto. Y ya después fue, fueron unidos otras plazas, Tampico, Orizaba, Poza Rico, y ya su sede fuerte, primero el Palacio de los Deportes, posteriormente su gran cueva de los Independientes, el Toreo de Cuatro Caminos, pero de inicio tenía por lo menos 2 arenas para dar trabajo a su gente, que es lo que deberían de fijarse ahorita las nuevas empresas. Te digo, la visión que tuvo de crear nuevas estrellas y sobre todo tuvo el ingenio. Ajá. Cuando iban a poner la primera función en el Palacio de los Deportes, querían una lucha estelar. ¿Cuál era la más atractiva? Aníbal contra René Guajardo por el campeonato mundial semicompleto. 2 maestros. Exactamente, por el campeonato mundial medio. Ok. Pero la cuestión era, ¿cómo se traían a Aníbal? ¿Cómo convencer a Aníbal, que estaba en la empresa, para luchar contra los independientes? Se asociaron don Francisco Flores con René Guajardo y no encontraban la manera. Y don Francisco le dijo, consígueme una cita con Aníbal y yo lo voy a convencer. Se reunieron y le dijo don Francisco a Aníbal, usted está trabajando en la empresa a porcentaje, yo le ofrezco una garantía fija por su lucha.
ponga precio y si me conviene, lo hacemos. Y se hizo. Lo Exacto. que ganó Aníbal, dicen que no lo había ganado nunca nadie antes, miles de pesos. Y esa fue la nueva moda que el mismo señor Francisco Flores instituyó, las garantías. Exactamente, él, sí, por eso ha sido una figura reconocida. Exactamente. Y pues se jugó, como dices, el todo por el todo ahí en el Palacio de los Deportes, un escenario grandísimo. Exacto. Y pues él, recuerdo que alguna vez comentó el señor Flores que decía, bueno, ahora ya, como dices, soy persona grande y si esto no funciona, ¿qué voy a hacer? Pero dice que todo, el corazón le volvió al cuerpo cuando vio que el Palacio de los Deportes se llenó ¿Estaba a reventar? a reventar. Reventar, exactamente. Exacto. Y simplemente, cosa rara, era un programa para ese entonces extraordinario, pero por ejemplo, la primera lucha fue un mano a mano. Sí, Fue un mano a mano el Cid y no me acuerdo quién era el otro, y las demás eran relevos y dos de tríos, y al final otro mano a mano que fue la lucha estelar de Guajardo contra Aníbal. Sí. Pero un programa relativamente, entre comillas, sencillo, pero qué expectación causó que logró llenarlo. O sea, yo creo que era la primera vez que llenaban el Palacio de los Deportes. exactamente. Sí, pues esa visión del señor Flores. Oye, y luego el señor Carlos Maínez no tuvo la misma visión. Yo creo que fue cuando muere Flores, fue la causa de que Maínez no tuvo la misma visión, porque como decías antes, el público que llenaba el mismo día tantas arenas, ¿por qué se acabó? Mira, yo pienso que Maínez en cierta forma sí tuvo un poquito la... Saludos cordiales, su amigo Juan Maldad en las cuatro esquinas de Juan Maldad, precisamente este programa donde las grandes personalidades se reúnen y nos cuentan sus anécdotas y vivencias. Y estamos nuevamente con Mini Doctor Psiquiatra, con esas valiosas opiniones que nos da respecto al mundo de la lucha libre, tanto en esta época como en épocas anteriores. Y pues, ¿qué opinión tienes acerca de cuando muere el señor Francisco Flores, después de que, como comentábamos, hacen sus entradas con muchísimo público en el mismo día, tanto en funciones de mediodía, en la tarde igual repetían tanto en el Palacio de los Deportes, en el Toreo, bien decías, Naucalpan, López Mateos y otras, siempre con grandes entradas, pero muere el señor Flores y entonces Carlos Maínez se queda al frente de la promoción, pero se le viene el negocio abajo. Ahí, ¿cómo podrías explicar para estas nuevas generaciones que no lo vivieron, qué pasó ahí? Mira, según tengo entendido, fallece el señor Flores y entra, como tú dices, queda a cargo el señor Carlos Maínez, y tengo entendido que también la señora Esperanza Flores. Sí, la hija. La hija de don Francisco. Carlos Maínez había tenido a su cargo arenas como la Querétaro y la Arena Nesa, y también las estaba manejando con bastante éxito. ¿Cuál fue el problema? Que al señor Maínez le toca también, desafortunadamente, una mala época, que fue la desbandada de elementos del toreo a AAA. Le tocó pues prácticamente quedarse sin estrellas y aunado a eso, pues una situación muy penosa. El señor fue víctima de un secuestro, que fue también eso algo que lo afectó mucho, y fue por ello que decidió retirarse, y fue cuando el toreo se vino abajo. Tuvo que cerrar de un momento a otro sin previo aviso, pero de que Carlos Maínez fue buen promotor, no me cabe la menor duda. Es más, yo pienso que así como la Arena México aguantó esa desbandada, igual hubiera podido aguantar el señor Maínez, hubiera podido también volver por lo menos a rehacer de la empresa Lucha Libre Internacional, y pienso yo que todavía estaría presente. Desafortunadamente, por las cuestiones que te digo, pues ya no fue posible. Oye, y como dicen por ahí, el pasado siempre nos explica lo que es el presente. La Arena México había vivido una situación parecida cuando la competencia de Televicentro, y se supo levantar de eso. Incluso cuando Televicentro desaparece, la Arena México se queda con lo mejor del elenco y llegan a inaugurar la Arena México, precisamente ahí con el médico asesino, que había sido la máxima figura de Televicentro. Posteriormente, también igual que al toreo, en la Arena México hay una desbandada, y ahí Paco Alonso, que era para entonces el promotor, logra
retomar, incluso se queda con personajes del toreo y pues vuelve a levantar la Arena México. Te digo, todo eso se va entrelazando porque el pasado bien nos explica el presente. De ahí, ¿qué me puedes decir? Mira, se dice que la historia es cíclica, que todo se repite. De hecho, la primera competencia que tuvo la Arena México fue a principios de los 40, con el señor Jesús Lomelí, que era matchmaker del... en el Frontón México. En el Frontón México, exactamente. Pero fue una temporada breve, después regresa a la Arena México y fue cuando debuta al Santo. Sí. De hecho, el Santo era personaje para el Frontón México, pero pues ya no le alcanza a debutar y ya hace historia ahí en la Arena México, ya historia conocida de Radio Santo. Pero la verdadera competencia fuerte de don Salvador Osdura, la primera competencia fuerte, fue precisamente en Televicentro. Y hay algo muy importante que toda la gente, o la mayoría, ignora. Muchos dicen que la lucha libre fue famosa por la televisión. No, la televisión le debe mucho a la lucha libre. La televisión no siempre fue el gran negocio que es ahorita, y tampoco fue el medio masivo de comunicación que todos conocen. Antes lo que predominaba era el radio. Antes los aparatos de televisión aquí en México eran contadísimos. Sí, era muy pocos. Era un privilegio tener televisión. Los canales de televisión sufrían para brindar contenido a sus televidentes. Y fue cuando Emilio Azcárraga decidió meter deportes para atraer más audiencia. Pero la cuestión era, ¿qué deportes? Muchos pensaron que el box, las corridas de toros, el fútbol, y lo que hizo el señor Azcárraga fue presentarse personalmente, asistir a varios eventos deportivos, y decidió darle su apoyo principalmente a dos: al fútbol y a la lucha libre. Pero primero a la lucha libre, porque hasta montó su arena en el estudio A de Televicentro, y ya muchos años después pues creó el Estadio Azteca. Claro. Pero fue la lucha libre la que hizo que la gente empezara a interesarse más por adquirir un televisor. Incluso la gente que no tenía dinero para comprar uno, tenía que pagar por ir a la casa de un vecino o sí, de alguien para que le diera chance de ver la televisión, y principalmente el programa más popular eran las luchas. Era eso. Y es una deuda que hasta el momento la televisión no le ha reconocido a la lucha libre. Por la lucha libre se consolidó la televisión en México. O por lo menos ayudó a que siguiera adelante. Es algo que no se ha dicho, y yo creo que es una deuda que la televisión tiene pendiente con la lucha libre. Claro. La cuestión es que este señor Azcárraga quiere hacer sus propias figuras, quiere hacer su propia empresa, y para eso contrata, después de Salvador Osdura, que era considerado el mejor promotor en ese entonces, el señor Jesús Garza Hernández de Monterrey. Sí. Trae a México y empiezan a moverse. Boy Rubinsky sale de la empresa mexicana de lucha libre para incorporarse al elenco de Televicentro. Enrique Llanes, siendo campeón semicompleto, también se sale. No le importó ser desconocido. Renunció a esos cinturones, sí. Lobo Negro también se fue, y la cuestión era, aparte de las ideas que tenemos, necesitamos algo extra. ¿Qué fue? Fue el incluir a los pesos completos en el elenco de Televicentro. En esa época de los 50, los que predominaban eran los pesos medios y welter, eran los que acaparaban el estrellato. Los pesos ligeros eran los reyes de las arenas chicas. Los pesos completos tenían que hacer carrera en Estados Unidos, porque aquí no se les tomaba mucho en cuenta. Y fue don Jesús Garza Hernández que los convocó a todos. Incluso trajo a luchadores como Black Guzmán, como Rito Romero, con Nina Jackson, el Bulldog Polo Torres, excelente luchador lagunero, y sobre todo la máxima estrella que incluso llegó a rivalizar con el Santo en popularidad, el Médico Asesino. Claro. Fue llamada la era de los gigantes. Ver a moles de más de 100 kilos como la Tolina Jackson elevarse en unas patadas voladoras, o oír el azotón del Médico Asesino en la lona y hacer retumbar el ring y la arena, era para no olvidarse. Fue una época maravillosa. Aparte, la creatividad del señor Garza Hernández, el creador de los Spectros. Está en la anécdota de cuando lo debutaron al Spectro allá en Monterrey.
don Jesús lo metió en el ataúd, pero lo dejó en el lobby de la arena. Y la gente pasaba y se la quedaba viendo y se la quedaba viendo. Y llegó un aficionado y se le acercó y con mucha curiosidad y le dijo: don Jesús, usted no cree que esté en estado cataléptico, ¿verdad? Pues fíjese. Y don Jesús le aplicó la brasa de su puro en el dedo gordo del pie. Sí. Dicen que Tony Hernández, el espectro, se aguantó el... Decía, me aguanté. Pero por dentro estaba... Dice, me acordé mucho de la mamá. Exactamente, exactamente. Pero hasta dónde llegaba la creatividad y el ingenio de este señor, que te digo, hizo tambalear el, ¿cómo se llama?, el Imperio de Salvador Lutero. Incluso dicen que estando casi al borde de la quiebra, lo que salvó al Imperio de Salvador Lutero fue esa mítica y legendaria lucha de máscara contra máscara entre Santo y Black Shadow. Santo y Black Shadow, sí, que ahí Lutero dijo, tengo que sacrificar una de mis figuras, así es, pero hay que responderle con algo a esta competencia. Sí, y exactamente, y fue lo que sucedió. Y de hecho también, la primer superestrella para mí que hubo fue el Santo. ¿Por qué? Estamos hablando de 1952. Sí. Un año antes de que apareciera la primer revista del Santo y 6 años antes de que apareciera su primer película. El que diga que el Santo se hizo famoso por las películas o por las revistas, no sabe lo que dice. No, el Santo ya era figura. Era figura, y tan figura era que lo mismo luchaba en la Arena México que en Televicentro. Y la primera vez que a don Salvador Lutero no le pareció y lo suspendió, lo tuvo que volver a programar. Esos luchadores, oiga, ¿y por qué lo volvió a programar? ¿Por qué le levantó el castigo? Y don Salvador dijo, porque si lo castigo, el que me castigo soy yo. Sí. Porque me baja la gente en las taquillas. Exacto. Era eso, o sea, fue el único, porque ni Blue Demon ni otros. No, ninguno. Y cuando estuvo el Santo prohibido en la Arena México, también luchó en el extranjero y eso también fue, de hecho, fue muy reconocido. El Santo al mismo tiempo luchaba en la Arena México, luchaba en Televicentro y se daba el lujo de luchar en un centro nocturno llamado el Waikiki, como Rudy Guzmán. El dueño era un centro nocturno que entre los intermedios, aparte de baile, daba encuentros de lucha libre. Y el dueño juraba y perjuraba que Rudy Guzmán era el Santo sin máscara. Obviamente nadie se lo creyó. No se lo creyó, pero hasta eso, fíjate, el lujo que se daba un señor como el Santo de hacer eso. Claro, no, y los promotores en esa época se la sabían también. Sí. Eran gente que amaba el deporte. Así es, lo veía como negocio. Pero exacto. También sabía que era algo que se tenía que respetar, por lo mismo. No iban a matar a la gallina de los huevos. Exactamente. Y pues esa fue la historia como pudo levantar después Lutero de esa competencia. Y te digo, todo es cíclico. Años después viene la otra competencia en la AAA. Primero en el elenco que ya hablábamos de don Francisco Flores. Al último la AAA, pero la Arena México sí pudo levantar. Y bien me dices, el toreo ya no, pero fue por esos desafortunados eventos que le pasaron a Carlos Maínez. Por algo la Arena México se le nombra la serie y sobre todo la estable. La estable. Empresas van, empresas vienen, pero la empresa mexicana, hoy Consejo, continúa. Exactamente, y pues a mi modo de ver, pero tú tendrás la mejor opinión, para quienes dicen que el Consejo está obsoleto, yo digo que seguirá siendo la número 1, vengan las empresas que vengan, pero ¿tú qué opinión tienes al respecto? Mira, yo pienso que el mérito del Consejo es conservar, o por lo menos tratar de conservar, lo que es la esencia de la lucha libre, pero pienso que sí debería de, sobre todo los dueños o los jerarcas superiores, deberían de tener un poquito más, estar más al pendiente, sobre todo en la cuestión de programación, que recuerden que lo que hizo grande, lo que consolidó a la empresa en la época precisamente de las desbandadas de la competencia, fue crear nuevos ídolos, nuevas figuras. Y ahorita pienso que hay muy buenos luchadores que están siendo desaprovechados. No es posible que cada semana y durante años estén ahorita los mismos luchadores, siendo que hay personas o hay elementos con mucho talento que no han sido debidamente proyectados. Y eso puede ser su mismo, se están atacando ellos mismos, se están perjudicando ellos mismos como empresa. Exactamente. Ahora, ¿qué te parecería? Suena como una simple ilusión, ¿verdad? Pero la unión de diferentes empresas para hacer sus programas y rescatar un poco la caída de esta lucha libre actual. Aquí la cuestión sería, por ejemplo, en una época
se logró lo imposible, combinar coliseínos con independientes. Exactamente. Tanto iba la gente del toreo a la Arena México como iba la gente de la México al toreo. Pero aquí la cuestión sería, ¿se acoplarían ambos estilos? Exacto. ¿Tú te imaginas, no sé, qué te puedo decir, a un Mister Iguana contra quién te gusta, contra un hechicero? Pues yo creo que no, ¿verdad? O sea, por decir algo, no sé, a lo mejor posiblemente por pesos, el Mister Iguana contra, a lo mejor contra un Soberano Junior, por decir algo, son el mismo peso, pero la cuestión es, ¿se acoplarían los estilos? Es la cuestión. Exacto. Es esto. Sería interesante a lo mejor un estilo muy acrobático del Rey Vikingo, ¿contra quién te gustaría de la Arena México? ¿Contra un Volador Junior? Pero te digo, hay muchas posibilidades, pero la cuestión sería esta. ¿Qué tanto se acoplarían ustedes? O sea, la visión que tiene ambas empresas sobre lo que es la lucha libre, sí, yo pienso que chocaría. Habría combinaciones que en el papel suenan interesantes, pero ya sobre la lona habría que ver. Exactamente. Que sería bueno, por una parte sí estaría bien, por una parte yo pienso que estaría bien, pero sí habría que pensar eso. Y la verdad, más que combinarse, que sería, te digo, repito, sería muy bueno, sería que las empresas le dieran la seriedad de vida, que vieran, y lo que la gente debe de entender, la lucha libre para los promotores es negocio, para el aficionado es entretenimiento, para nosotros luchadores es trabajo, pero ante todo es un deporte, es una disciplina de contacto, y ahorita ya lo están manejando como otra cosa. Sí, exacto, eso es lo que le quita esencia, que se van más sobre el espectáculo. Exactamente. Y sí les digo, puede tener algo de espectáculo, pero lo principal es el deporte. Muy bien. Sí, pues qué mejor esas opiniones que de ti, que has vivido toda esa época de oro de la lucha libre, la época de plata se puede considerar. Y pues ahorita, ¿cómo consideras la unión de medios de comunicación precisamente con la lucha libre? ¿Crees que falta algo? ¿Qué podías agregar, por ejemplo, para que no se sature y sea de provecho tanto para los medios de comunicación como para la lucha libre? Mira, yo pienso que también, y con todo respeto, hay mucha improvisación en los medios. Ahorita ya cualquiera que tenga un microfonito, una camita, ya se siente en medio. Si hay alguien que quiere entrevistar a luchadores, por lo menos que se prepare, que sepa lo que es la lucha libre, que sepa por lo menos a qué luchadores están entrevistando, porque muchas veces ni eso. A mí me ha tocado que según me entrevistan y no saben ni de lo que están hablando. Es lo malo. Sí, la verdad. Y la cuestión es que yo pienso que también debería haber un poquito de restricción en ese sentido. Y también las nuevas generaciones de comunicadores o de periodistas también enfocarse y empaparse un poquito más de lo que es la lucha libre, aprenderse los nombres de las llaves y conocer sobre todo la historia de lo que es nuestra lucha libre. A mí me ha tocado ver narradores que no saben el nombre de las llaves, entonces imagínate, eso es un crimen. No, o aparte, o se van con nombres de cómo se llama, de lo que dicen en Estados Unidos, por ejemplo, Chris Jericho, y que su llave, que las monedas de Jericho, esa llave ha existido durante décadas y se llama el cangrejo, punto. Exacto. No hay otra, o sea, por favor no me salgan con nombres que nomás no sé dónde sacan esos nombres, que a veces son hasta ridículos. Exactamente. Y en cambio los nombres originales esos sí tienen inspiraciones, tienen bellos nombres las llaves originales. Sí, y por ejemplo, razón de ser, la rana de Emilio Chávez, pues la rana, porque pues tenías que saltar sobre el rival para llevártelo y para poner el toque de espalda, la de caballo de Willy Guerrero, la tapatía de Rito Romero o la reinera de don Orlando Vera. Cada quien tenía la suástica del murciélago Velasco, ni se diga, del murciélago Velázquez. Pero era un sello de cada luchador. Exactamente, y sobre todo que la llave pues sí muchas sí tenían relación con el nombre, pero hay llaves que digo, una especie de cruceta que ponen, ¿no? Que el francotirador, digo, que no sé, o sea, no sé. No, es un poquito raro, pero bueno, le pegan respeto, pero le pegan a la belleza de la lucha libre y a lo que es a la esencia. Exactamente. Muy bien, no, pues muchas gracias por estas palabras que tan amablemente nos has brindado, y pues has logrado abrir un poco más los ojos al aficionado, que vea que lo actual está gracias a quienes abrieron puertas, que fue los luchadores anteriores, que ellos son los grandes maestros, ¿verdad? Y
que no crean que la lucha libre existe de unos días para acá, ¿no? Entonces, pues agradecemos a todas esas figuras y pues algo que quieras agregar para nuestro programa de las 4 esquinas de Juan Maldad, con el compromiso de invitarte próximamente y vamos a profundizar en esos conceptos que tienes, ya que sí eres un gran experto en la historia de la lucha libre. Mira, más que experto, me considero un estudioso y un enamorado de la historia de mi deporte. Es algo verdaderamente apasionante. Es una lástima que no se le preserve como debe de ser y que no se le dé la difusión debida. Pero sí, espero que muy pronto podamos hacer esa entrevista y nuevamente agradecerte la oportunidad que me das en este espacio y un saludo para todos tus seguidores. De su amigo y mi doctor psiquiatra. Gracias, muy amable y nos saludamos próximamente. Dios mediante. Cuídense.